Con respecto al caso de Iquia, Florida, que es el que ustedes están investigando, sí. La información que manejo es básicamente la misma que ustedes, porque la fuente primordial que difundió eso básicamente es la misma, a pesar de que después hubo otras investigaciones que vinieron, digamos, después y con un poco menos de fuerza, ¿no? Porque la más importante es la de Fabio Serpa, que es claro. La que estuvo ahí en el terreno, la que, bueno, desplegó, digamos, todo su equipo y, bueno, más fuerza como que le dio a esa investigación. Después, bueno, como ustedes mismos comprobaron con la entrevista que le hicieron a Hugo Ash, también fueron otros periodistas un poco a levantar la novedad, pero básicamente esa es la información, ¿no? Que hasta el día de la fecha, y salvo lo que están haciendo ahora ustedes, no han habido mayores novedades, es decir, ningún cambio de trascendencia, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a una pregunta más puntual, o sea, ¿qué rasgos se pueden identificar a una persona cuando miente a la hora de contar hechos de avistamientos? O sea, ¿cuál sería el truquito que hay para decir, este está mintiendo o este dice la verdad? Bueno, en realidad, eso lo puede responder con más facilidad, ¿no? Una persona con formación en psicología, que no es exactamente mi caso, claro. Pero de todos modos, uno lo que puede inferir es que en este caso la pregunta que uno cabe hacerse es, suponiendo, siempre partiendo de la hipótesis, ¿no? Que esta gente estuviera fabulando, mintiendo, ¿cuál sería el objeto o el propósito de fondo, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, tenían algún negocio entre manos, o querían hacerse populares, o querían ganar fama, algún dinerillo por alguna entrevista o algo, pero se nota, incluso por las imágenes mismas que pude apreciar de la entrevista que le hicieron a los hermanos Sosa, que se ven personas sencillas, que no tienen, digamos, un gran despliegue económico que uno pueda apreciar, ¿no? Sí. Entonces, lo único que puede uno especular, digamos, siempre pensando mal, por decirlo de alguna manera, es que haya sido una fabulación, pero realmente no estaría dando esa impresión. Llama la atención el hecho de que hay que también ubicarse un poco en el contexto histórico, ¿no? Estamos hablando del año 78, estamos hablando de una época donde se estaba viviendo una dictadura, donde los testigos son sometidos a interrogatorio por dos fuerzas de seguridad, ¿no? La policía local, la policía de San Luis, y digamos, federal, la federal, que está sentada también ahí en San Luis, ¿no? Y además siendo advertidos de que ante falso testimonio les caerían, digamos, las generales de la ley, o sea que las personas, digamos, estaban avisadas de que en caso de mentir, por decirlo de alguna manera, iban a sufrir consecuencias. Y bueno, insisto con esto, estamos hablando de una época de dictadura, bueno, las consecuencias pueden ser bastante complicadas, ¿no? Claro. Por lo tanto, uno podría, a partir de esos elementos, inferir que los testimonios darían la impresión de que son genuinos, ¿no? Claro. Luego queda el otro gran interrogante, ¿no? Que es el tema de la huella que ahí aparece, que por lo que puedo escuchar, supuestamente, y esto es lo que hay que corroborar, estaría en manos de la policía. Eso es lo que aparentemente se dice, ¿no? Ahora, bueno, han pasado casi 40 años. Bueno, sería interesante ver si eso es tan así como se dice, si se ha perdido o si, bueno, forma parte de un souvenir que tiene alguien en su casa guardado, tal vez como un recuerdo, una experiencia inexplicable, ¿no? Pero en principio para mí tiene cierto aire de genuinidad. Usted, cuando nos comunicamos a través de Facebook, nos había comentado que había notado algunas contradicciones también en algunos videos, porque usted vio los 3 videos, ¿verdad? Sí, pude ver los 3. Bueno, yo un poco lo que te había mencionado era que bueno, todos más o menos hemos partido del mismo discurso inicial, ¿no? Que es la investigación in situ de Fabio Serpa. Llama la atención inicialmente cómo la influencia del discurso de Serpa caló, digamos, los testigos, ¿no? Porque ellos, en el momento que están relatando o comentándoles a ustedes su experiencia,
agregan frases o expresiones que son más propias de él, de Serpa me refiero, que de ellos mismos, ¿no? O que ellos nos contaban que le habían consultado cosas a él y lo tomaban como si fuera palabra cierta. Exactamente, y hay cuestiones que son meramente especulativas. Por ejemplo, el famoso ese gesto de dar. Y claro. ¿qué sabemos si un gesto de dar, si le estaban indicando dónde estaba, no sé, el lugar por donde iba a seguir despegando del platillo? Bueno, es difícil, es decir, esa es una interpretación propia del sujeto que la está haciendo, pero también es pura especulación, no hay manera de certificarlo eso. También la explicación que decían que se mete como una alcancía y pasan a la otra atmósfera, decían los hombres también. Como queriendo decir otra dimensión. Como otra dimensión, algo así, no sé, es lo que más o menos leímos nosotros. Así que... Sí, eso es muy interesante porque el testigo habla de tercera dimensión, que es en realidad en la que estamos nosotros ahora. Sí, hay tercera dimensión, ahora mismo. Estamos en la tercera dimensión, justamente. Claro. Sí, en el relato habla como, que estas son las palabras de Serpa, como si este objeto se introdujera a otra dimensión, que ahí sí entrando, digamos, en términos más técnicos, ¿no?, de lo que sería la física teórica, entraría dentro de lo que serían los universos paralelos, los mundos paralelos, que hoy es terreno también de investigación, pero lógicamente no está demostrado, no está comprobado. Puede ser una hipótesis explicativa válida, pero por el momento, como es algo que no está demostrado, queda, digamos, en punto suspensivo, ¿no? Pero podría ser una explicación válida, sí. Claro. ¿Se puede decir que a fines de los 70 fue una época, digamos, caliente en cuanto a aparición de ovnis, que había muchos? Y el año 78, que es el caso que estamos mencionando, es considerado año de oleada ovni, ¿no? Ahora, hay que también nuevamente ponerse en vinculación con el contexto sociocultural o histórico, ¿no? Porque generalmente este tipo de relatos suelen proliferar cuando hay climas de tensión social bastante marcados, ¿no? Si uno lee los diarios de la época, no solamente van a aparecer muchos casos ovnis, sino que van a aparecer, por ejemplo, todos los preparativos para la guerra que estábamos a punto de tener con Chile en ese momento, porque el año 78 era el año casi de la guerra, es decir, antes, por supuesto, la gente se estaba preparando para el mundial que iba a ser a mediados de año, ¿no?, el mundial del 78. Pero a fin de año, si no sucedía la intervención papal, iba a ocurrir un conflicto importante entre Argentina y Chile, ¿no? De hecho, ustedes lo podrán haber apreciado en la lectura de los textos de Serpa, cuando aparecen los famosos sueños, creo que eran, no me acuerdo cuál de los testigos que menciona, por ejemplo, que ve como un mirage desplazándose hacia los Andes y con cuerpos en el suelo. No sé si recuerdan eso. Bueno, les sugiero que tomen nota de ese detalle. Es decir, en la cabeza del testigo, no recuerdo cuál de ellos era, pero uno de ellos menciona que tenía como una suerte de sueños premonitorios, Fabi Serpa lo plantea así, como sueños premonitorios, como una visión del futuro o algo así, donde dice el testigo que ve como en sueños, ¿no?, como ciudades de estilo árabe, futuristas, y en otra dice que en otros los sueños ve como un mirage que se desplaza hacia la cordillera y abajo como cuerpos sin vida, una cosa así. Es decir, uno lógicamente, si ahí lo correlaciona con el contexto histórico, evidentemente hay una influencia muy grande. Incluso ustedes mismos lo pudieron apreciar en el relato cuando mencionan los vidrios rotos de la vivienda, donde lo asocian con el estallido de un boom sónico, ¿no?, de un reactor cuando toma velocidad, ¿no? Bueno, ya tienen cerca a Reynolds, así que conocen bastante de ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, son elementos a tener en cuenta, ¿no? Pero el año 78 fue un año con muchos casos ovnis, y además hay que tener en cuenta que ese mismo año estaba teniendo una importante difusión en la Argentina, o estaba a punto de tener la película Encuentros cercanos del tercer tipo, de Spielberg. Estaba siendo difundida Star Wars, o sea, muchas películas donde lo extraterrestre en términos generales estaba muy presente. Estaba de moda. Exactamente, y eso influye, eso, digamos, colectivamente afecta, digamos, a la psiquis social. Claro, pero eso no vendría a ser como una explicación de que entonces no han visto nada, de que vendría a ser como una invención de la gente.
de que porque está culturalmente No necesariamente, limpio, porque sí, no necesariamente, sí, yo sí creo que puede influir a la hora de casos, digamos, que podrían demostrarse posteriormente su falsedad. En este caso, en principio no estaría dando esa apariencia porque aparte no da la impresión de que sean personas, digamos, con una fantasía muy exacerbada o con un lenguaje muy cargado de tecnicismo, ¿no? Es decir, el lenguaje que ellos emplean es bastante elemental, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno puede inferir que no traen o no traerían, lo como sin potencial, toda esa carga cultural importante que puede ser que alguien diga que ve cosas que tal vez no existen, ¿no? claro, Y después, bueno, es muy importante que hayan habido 6 personas, de las cuales mitad vieron el ser, pero el grupo entero alcanzó a ver la luz, claro. o este objeto que se estaba Sí. en general internos ahí para inventar una historia como esa, para luego someterse a la prensa, a la policía, a investigadores. Bueno, realmente después se pasa un momento medio complicado, Claro, ¿no? Porque hay que claro. estar respondiendo preguntas que en algún punto te pueden hacer quedar como que estás mintiendo o estás loco. Entonces, es para tenerlo presente. Claro. Bien, ¿San Luis es considerado zona de ovnis puntualmente? O sea, la provincia de San Luis, Mendoza también, o fueron casos aislados estos? Porque me acuerdo que usted en una entrevista contaba también que hubo un caso importante en el año 79, en el puente del Inca, en Mendoza. Y como la diferencia fue de un año, porque acá fue el 4 de febrero del 78 en el dique La Florida y allá fue en febrero del 79, capaz que la zona nuestra de Mendoza y San Luis por ahí, no sé, es caliente en cuanto a apariciones de ovnis o no, o fueron casos aislados. Yo lo veo siempre en términos relativos, porque si uno empieza a hacer un rastro, digamos, histórico, y es una tarea, digamos, para hacer fácil, es decir, sería bueno que ufólogos en distintas provincias hicieran una suerte de recopilación de historia ufológica local como para poder hacer estadística. Esa información realmente no está disponible como para que uno a base de datos pueda hacer ese tipo de especulaciones, ¿no? O sea, hay lugares que se les atribuyen mayor número de manifestaciones, ¿no? Sí. De todos modos, hay una cuestión que hay que tener presente, y es que eso está en directa relación con la presencia humana, es decir, allí donde hay personas van a haber testimonios de este Claro. tipo. La zona, por ejemplo, que han mencionado, el Puente del Inca, acá en Mendoza, una zona de montaña que, salvo que alguna persona vaya específicamente a ese lugar, puede que haya, no sé, para exagerar, una nave nodriza dando vuelta y nadie la ve y pasa a ser apercibido, ¿no? Claro. Pero por lo que yo he escuchado, y lo pongo así como algo que no he comprobado, se suele atribuir a la Sierra de Comechingones como una zona, digamos, de manifestaciones. Y uno, si quiere, lo puede extender, digamos, hacia el norte, y bueno, vamos a terminar llegando a la zona de País del Monte, Uritoco. Hay muchas zonas, digamos, que se le atribuye ese tipo de autoridad. Lo importante, creo yo, es hacer salida de campo, trabajo de campo, recoger testimonios como para que eso que se dice tenga algún sustento, algún cuerpo, ¿no? Claro. De todos modos, que sucedan este tipo de cuestiones, que se diga que ven cosas no necesariamente significan que sean efectivamente sí, ¿no? Porque la mayor parte de los casos, y es una pregunta que me hicieron inicialmente, Sí. son testimonios, ¿no? Entonces ahí estamos en una zona delicada, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para determinar justamente si ese testimonio es genuino, si es auténtico, Claro. si es un engaño o si es una simple equivocación, un simple error, ¿no? Claro. De todos modos, es información que hay que recuperar y hay que guardarla porque en algún momento puede ser disponible o puede ser, digamos, útil para hacer comparaciones con otra información que después se pueda disponer. Bien. Una consulta, usted es especialista de ufología en cuanto al aparato OVNI, digamos, ¿no? O también a identificar seres, clasificaciones de seres. Sí, o sea, no podría definirme como especializado en algo en particular, ¿no? Claro. Sí, digamos, un estudioso del tema en general, ¿no? Bien. Pero ciertamente, un poco apuntando a la pregunta, Sí.
claro que la descripción que hacen los testigos apunta a la clásica fisonomía del nórdico, ¿no? De estos seres altos, rubios, de una conformación generalmente musculosa, o por lo menos voluminosa. Es significativo, y ustedes también lo apreciaron, estos términos que utilizan como que eran alemanos, tenía la fisonomía alemana, sí. Lo más cercano a lo que uno puede decir como nórdico, ¿no? Porque es la asociación inmediata, ¿no? Nórdicos, para aquel que conoce, digamos, de este tipo de cuestiones, son los pueblos los noruegos, los suecos, los finlandeses, ¿no? Pero bueno, apunta generalmente a esto, personas altas, rubias, de piel clara, altos, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? Porque habría que ver hasta qué punto esas personas estaban, digámoslo así, contaminadas por otro tipo de relatos, porque en la entrevista surge algo que, bueno, no hay que despreciarlo, ¿no? Tal vez no eran expertos conocedores, pero decían conocer sobre el tema ovnis, tal vez a través de noticias, de lo que pudieran ver en la tele o escuchar en la radio. Pero esto de este tipo de definición antropomórfica, bueno, es bastante más precisa, si se quiere. Y no deja de ser relevante, y es muy interesante lo que ustedes hicieron del lado del dique, la distancia, ¿no? Porque estamos hablando de casi frente a frente, o sea, muy corta distancia, son 11 metros más o menos, o algo así. Sí, como mucho. Como mucho, sí. O sea, que realmente es impresionante, o sea que quien vivió una experiencia de ese tipo realmente tiene que quedar fuertemente sorprendido y choqueado, porque es algo sorprendente, ¿no? Uno de los pescadores, Manuel María Álvarez, tuvo problemas, psiquiátricos después, así que es como que lo afectó demasiado la situación. Así que... Él era el que era nacido en Paraguay, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Así que... Yo recuerdo que él era la persona que era muy apegada a su madre, me parece, y que ahí nomás pueda comentarle toda la historia. Habría que ver cuál sería su perfil psicológico en ese momento, como para ver el grado de impresión que pudo haber tenido, pero de todos modos, yo creo que a cualquiera de nosotros, ante una situación como esa, bueno, realmente nos quedaríamos fuertemente impactados, ¿no? Por supuesto. Desde luego. Una consulta, ¿qué tipo de ovnis existen? Es una pregunta bastante amplia, yo sé que por ahí le puede llevar mucho tiempo a responderla, pero sintéticamente las apariciones más características que suelen avistarse, ¿a qué tipo corresponden de ovnis? De aparatos, cigarros, o sea, platos. Bueno, es un detalle muy interesante que hay que tener en cuenta. He leído y en algún momento he difundido información sobre cómo a lo largo del tiempo han ido evolucionando, modificándose los vehículos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Es decir, por ejemplo, fines del siglo XIX, cuando fue la famosa oleada de las naves aéreas en Estados Unidos, las naves eran prácticamente dirigibles, ¿no? Muy parecidos a los dirigibles de la época, ¿no? Pero con un comportamiento lógicamente extraordinario. Después, si nos remontamos a la época ya de Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen los famosos Foo Fighters, de fuego, eran esferas de luz, pero fíjense que al año siguiente aparecieron los famosos cohetes fantasmas en Escandinavia, ¿no? Por supuesto que muchos han afirmado que esos famosos cohetes fantasmas en realidad eran bombas B-2 o misiles B-2, que eran los que habían quedado capturados por los soviéticos de Alemania y que lo habían estado ensayando. Bueno, esa podría ser una posible explicación de ese tipo de objetos, ¿no? Después, con el tiempo aparecieron los famosos, muy clásicos platillos, ¿no? Con la forma, ¿no?, de platillo. Más cercanos en el tiempo, década del 80, década del 90, se hicieron muy populares, y hasta el día de hoy también bastante, los famosos triángulos voladores, que suelen causar bastante impresión. Pero un detalle bastante también importante que se ha producido en los últimos tiempos es que se está hablando más de luces y no tanto de objetos. Entonces, una parte de la terminología que se suele utilizar ahora es, en vez de hablar de ovnis como objeto, como algo físico o material que se puede percibir, se utiliza el término fenómenos aéreos inusuales.
fenómeno, en el sentido de que es algo que acontece en el cielo, que no se sabe lo que es, y justamente no se puede definir exactamente si hay un objeto por detrás, si es simplemente una luz, o si una luz y detrás hay un objeto, ¿no? Entonces se usa ese término que es un poco más amplio, ¿no? Bien. O sea que hay varios modelos, por decirlo de alguna manera, pero más recientemente lo que se tiende a ver más, no digo de manera excluyente, pero sí más, son estas luces, ¿no? Bien. ¿Por qué se lo suele ver en zonas serranas o diques? O sea, ¿hay alguna explicación para eso? ¿O son hechos casuales también? Yo diría que son hechos casuales, es decir, por supuesto que acá en Mendoza también se suele hacer ese tipo de asociaciones, pero nosotros nos hemos encontrado con que cuando recibimos algún relato, ocurre tanto en zona de montaña como en la zona del secano, ¿no? Que es el desierto, acá en la valle, cerca de ustedes, de San Luis, en el sur, que es la zona de relieve volcánico, o sea que no me atrevería a decir que hay un lugar en particular donde ocurra con cierta predilección, más allá de que suele recitarse casi con mucha frecuencia de las famosas pautas de comportamiento, como que hay lugares donde parece que estos objetos están como enamorados, ¿no? Entonces aparece el agua, las redes de tensión, de alta tensión, las vías férreas, y no sé hasta qué punto es, porque en definitiva, fíjense que cada uno de estos elementos o objetos que mencionamos tienen que ver con la presencia humana, es decir, allí donde hay hombre vamos a encontrar vía férrea, vamos a encontrar agua, vamos a encontrar luz, electricidad. Han ocurrido casos en el medio del océano, en la Antártida, claro. En zonas de cerro de bosque. No creo que haya un lugar excluyente, digamos, sino que puede ocurrir, y de hecho es así, en todas partes del mundo, ¿no? Perfecto. Bueno, volviendo a una de las primeras preguntas que hicimos, cuando se mete, digamos, el aparato que desaparece como si fuera una moneda en una alcancía, que decían los pescadores, y decían que pasan a la otra atmósfera. Bueno, o sea, ¿a dónde cree usted que pasarían? O sea, ¿qué explicación le puede llegar a dar a eso? O sea, ¿cómo se produce ese hecho y a dónde irían? Claro, esto es lo que, digamos, algunos investigadores suelen usar como uno de los posibles orígenes de estos vehículos. Siempre vamos a hablar en potencial, ¿no? Sí. Porque habitualmente se lo asocia con lo extraterrestre, como de otro planeta o fuera de nuestro planeta, y podría ser que, si se diera este caso y fuera así, que en realidad es como que están abiertos, es como si uno abre la puerta y entra a otra habitación que está acá al lado, ¿no? Claro. Es decir, eso sería otra dimensión u otro plano, cuando hablamos de universos paralelos, mundos paralelos, es algo que por supuesto no está demostrado, pero yo creo que es algo que uno tiene que tener en cuenta. Lo tenían en cuenta, de hecho, investigadores como Joseph Van Hayek o como Jacques Vallée, que eran personas con formación en astronomía, eran personas, bueno, Vallée está vivo, ¿no? Pero personas académicas, ¿no? Que estaban formadas en ciencia, y que ellos consideraban que era más factible que, por las frecuencias con que aparecían, sería más difícil pensar que atravesaban medio universo para llegar acá, claro. Que sería más factible que estuvieran en la puerta del lado. Era una cuestión de abrir y entrar puertas, claro. y aparecían en nuestra atmósfera. Claro. Pero bueno, por ahora, mientras la ciencia no pueda decidirlo con certeza, eso queda en el plano de la hipótesis, ¿no? Claro, yo una vez escuché una explicación, no sé si era de uno de ellos, era de alguien bastante reconocido, que decía que era como el piso de un hotel, y cada una de las dimensiones era una habitación y el pasillo era el lugar que los conectaba, digamos. Era una explicación, claro, que está bastante buena porque ayuda a entenderlo mejor, digamos. Sí, yo creo que de todos modos esa puede ser una explicación y no excluyente tampoco, es decir, puede darse esa, puede darse la otra, la hipótesis extraterrestre, más allá de que muchos la discuten, y bueno, habría que ver qué otras más podrían haber, ¿no? Pero personalmente suelo manejarme con estas dos, digamos, como digamos las más fuertes, siempre sujetas a consideración y a definición. Claro. Perfecto. Después, claro, hay otra hipótesis también que suena de que vienen del futuro, son humanos del futuro que vienen ahora. También he escuchado esa. ¿Esta también suena como fuerte o es menos relevante que la que usted está diciendo?
La he escuchado, no es la única, ¿no? Hay otras más Sí. que son muy complejas. La verdad que, bueno, en este caso no he tenido la oportunidad de encontrar algún fundamento teórico que pueda sostenerla con fuerza, ¿no? Claro. Sobre todo partiendo de la base de que si fueran del futuro, estarían modificando el pasado y por lo tanto estarían nuevamente modificando su propio futuro. Bueno, esto que es un tema propio de la ciencia ficción Sí, y sí, hasta sí. que aparece en películas y todo, ¿no? Sí. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, incluso creo que en algún libro de ciencia ficción que he tenido la oportunidad de leer en algún momento, se planteaba la idea de que si existiera ese tipo de capacidades, ¿no? Tendrían que ser civilizaciones que tengan un grado de evolución moral muy fuerte, comprometidas con la no injerencia y la no intervención, Claro. porque está claro que cualquier interacción, ¿no?, con un potencial testigo le puede cambiar su modo de ver y de entender las cosas y lógicamente afectar su vida Claro, y por supuesto todo su contexto. Claro. Cosa y que en no este pasa caso, acá. y sería difícil, ¿no? Claro. Fíjese el famoso gesto de dar. Claro. Hasta el día de hoy estas personas han pasado casi 40 años, lo siguen repitiendo con la misma palabra y le ha quedado grabado en su cabeza, ¿no? Que estas personas tal vez le estaba intentando dar amor o vaya a saber qué, ¿no? Pero bueno, realmente no sabemos qué es lo que pasó. Pero sí es importante, y ese caso es tal como ellos lo señalaron, que bueno, que hubo un intento de comunicación y eso no es poco, es muy importante. Bien. Otra consulta, ¿qué certezas hay y qué cosas quedan por dilucidar del fenómeno OVNI? También es una pregunta amplia que se puede, si la puede acotar, por favor. Certeza, bueno, digamos que como certezas lo que yo podría decir es que es un fenómeno de alcance global y mundial, es decir que no hay lugares que estén exentos de estas manifestaciones. Antes, en otras épocas, donde la información estaba mucho más limitada, las noticias las tenía de países como Estados Unidos, Canadá, países europeos, Argentina, etc. Ahora, por suerte, y en esta era de la revolución de las comunicaciones, sabemos que hay casos que ocurren en la India, en la China, en Japón, en Corea, en países de África, en el mismo Medio Oriente. Por lo tanto, podríamos decir que muchos lo suelen atribuir a que esto se trata como una suerte de mito, ¿no? Como que algo se ha creado y ha quedado como impregnado en la conciencia colectiva. Ahora, todos estos países que he mencionado son de una diversidad cultural amplia, enorme, muy diferente, donde su relación con las cosas también varía. Por lo tanto, resulta muy difícil de creer que todas estas personas han caído bajo la misma conclusión general, ¿no? Luego, otra certeza que para mí es importante es que ha sido atestiguado por personas, lo que se llaman, entre comillas, lo vamos a poner testigos calificados. Testigos calificados porque siempre esta calificación va a ser relativa en cuanto a que me refiero a astrónomos, astronautas, pilotos, ingenieros, controladores de radar. Son personas que lógicamente tienen un conocimiento, una formación mucho mejor y superior que a la gente promedio. Eso no quiere decir que no sean personas que se equivoquen, o sea, son personas que también se pueden equivocar y de hecho han habido casos donde se han equivocado. Pero hay casos abrumadores donde son testigos calificados que dicen haber vivido este tipo de experiencias. Sumado a esto, hay casos donde hay, como le digo, registros radar, por ejemplo, hay lo que se conoce como efectos electromagnéticos, ¿no? Cortes de luz, autos que se detienen, huellas, como podría haber sido este caso, ¿no? Pisadas, etcétera. Por lo tanto, hay algo que interactúa con nuestro entorno. Entonces, algo hay, no sabemos bien todavía qué es lo que es, cuál es su naturaleza exacta, pero de que existir existe el fenómeno. Claro. Lo que falta, lógicamente, es definir su naturaleza final, es decir, qué es exactamente o de dónde viene. Por lo tanto, la vieja y primera pregunta, las primeras preguntas siguen estando vigentes, ¿no? Pero para mí es algo que existe, ¿no? Y que es innegable su presencia, ¿no? Y que tiene que ser objeto de estudio y no
simplemente de modo amateur, sino que el mundo de la ciencia, no solo digamos sus ratos libres, sino un cuerpo científico que estén involucrados deben involucrarse, ¿no? Participar activamente en esto. Bien, una consulta, una nube rara o un fenómeno atmosférico inusual, ¿puede ser considerado un ovni? Para una persona que desconoce de fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos, sí, claro, es decir, Claro. cualquier cosa que uno no logra identificar, Es un ovni. lógicamente cae en esa categoría. Claro. El hecho es que uno lo puede poner circunstancialmente en esa categoría hasta que sea sometido a un estudio o una investigación a fondo. Una vez que es sometido a una investigación a fondo, se podría descartar fácilmente, o sea, se dejaría de ser un ovni para ser una nube lenticular, por ejemplo, ¿no? Ujú. O algún otro fenómeno rayo en bola u otro fenómeno atmosférico extraño, ¿no? Desconocido. Hay muchas cosas que la gente no conoce y que no todo el mundo está obligado a conocerlo, esto hay que decirlo. Entonces, uno no tiene que tampoco temer en equivocarse, o sea, se puede equivocar tranquilamente. Ujú. Pero lo importante en esto es no dar por cierto aquello que se desconoce o que no se conoce bien. Entonces siempre hay que someterlo al escrutinio de terceras personas que pudieran tener más y mejor conocimiento que uno, ¿no? Ujú. Y una consulta más, o sea, Fabio Serpa, ¿usted cómo lo considera? ¿Cree que puede haber ayudado, digamos, a los pescadores en este caso a tratar de entender lo que ocurrió, o puede haber un poco contaminado, entre comillas, Influenciado. influenciado, claro, los relatos que después ellos reproducen, ¿no? Bueno, parte de los relatos mismos de los testigos, uno puede ver que las palabras que dicen son las mismas palabras que uno encuentra en el libro, que son más interpretaciones extrañas, ¿no? O sea, por fuera de ellos que propias, ¿no? Es decir, Ujú. sí, yo la idea esta de contaminación la suscribo. Ujú. De hecho, cualquier investigador que quiera hacer un trabajo sensato, lo que tiene que evitar es colocar en boca de otros ideas propias, ¿no? Porque lógicamente ya deja de ser un gesto y se convierte en un gesto de dar. Y, por ejemplo, un asado termina siendo un no asado, tal como decía uno de los testigos, ¿no? Claro. Entonces, Termina siendo una historia inventada un poco. entonces hay una suerte de coloreo, de colorido que se le da adicional al relato. Entonces la pregunta final que uno queda es ¿qué hubo de cierto y qué hubo no de cierto? ¿Qué hubo de propio de los testigos y qué hubo del investigador, ¿no? Agregado para darle una mayor repercusión o digamos volverlo al caso más exótico de lo que ya era, ¿no? Tal vez no hacía falta decir que habían tomado media botella de vino si ellos mismos reconocen que no lo habían hecho, ¿no? Claro. Bastaba con tal vez usar otros recursos para definir que, bueno, que les dio la impresión de que eran personas sensatas, honestas en sus testimonios. El hecho es que hemos leído que estas personas habían comido no sé cuántas tiras de asado, con chorizo, con la botellita de vinito, y resulta que estos hombres dijeron, mirá, apenas llegamos nos metimos a la balsa porque a esa hora que vamos a andar preocupándonos por comer un asado si venimos a pescar. O sea, es como que hay ciertas alteraciones en el relato que, bueno, llaman la atención, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, digamos, esta pregunta, tal vez no sea la primera vez que sucede algo parecido con este investigador, pero bueno, particularmente no soy de la idea de introducir, digamos, este tipo de influencia en los testigos, porque lógicamente se pierde el valor original del relato y su propia riqueza, ¿no? Esa es lo importante. Claro, porque hay como dos clases de investigadores del fenómeno OVNI. Están los más apegados al método científico, podemos decir Luis Burgos, por ejemplo, y después están otros, no sé, ya no voy a mencionar nombres, bueno, pero que ya explican... usted mismo también está más apegado a lo científico, claro, por lo que estamos notando. Pero luego ya hay gente que, por ejemplo, pasa para el lado de decir que tales seres extraterrestres vienen de las Pléyades, del sistema de Tauro, etcétera, y lo explican como si con certeza, digamos. Y son investigadores, entre comillas, digamos. Sí, es decir, hay una cuestión acá que a usted no se le puede haber escapado, y es que, a ver, no existe la escuela o la facultad de ufología. Entonces acá cualquiera que se introduce a investigar o a estudiar o a hacer un kiosquito con esto, porque también en la realidad
dice, bueno, yo soy ufólogo. Y la verdad que hay de todo, ustedes mismos lo han podido comprobar. Sí, bueno, hablan de confederaciones, hablan de comandantes, se habla de un montón de cosas que... Claro, que ya son más propios de algo de ciencia ficción, algo de Asimov, más que de... Sí, y también hay grupos que son más místicos, si se quiere, o están enrolados en otra corriente, si se quiere, que en realidad se denominan ufólogos, pero en realidad no lo son. Es decir, son más personas que integrarían lo que sería, en rasgos generales, un culto ovni, ¿no? Claro. Una pseudo religión, una creencia, un cuerpo de creencias sería, ¿no? Vale, New Age. Bueno, sí, justamente, porque, digamos, este tipo de movidas, ¿no? Empezaron a tener fuerza a partir de la década del 50, ¿no? Que es cuando empiezan a aparecer los primeros grandes contactados a nivel mundial, ¿no? Claro. George Adams, y por poner un ejemplo, era uno de los más conocidos, Eugenio Siragusa era otro, ¿no? Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, acá también en Argentina llega esa movida, ¿no? Y algo que fue muy fuerte, sobre todo en la década del 80, ¿no? Cuando se produce el famoso descubrimiento en la huella del pajarillo, ahí en el Cerro Uritorco, bueno, en Capilla del Monte, ¿no? Sí. Y a partir de eso, bueno, hay toda una historia y todo un relato donde aparecen muchas de estas personas que ustedes conocen o tal vez conozcan, que ya hablan sí, prácticamente de toda una confederación, toda una organización política, ¿no? Con líderes, claro, cósmicos y galácticos que vienen a ayudarnos. A ver, yo realmente, ¿qué diría acá? A mí no me consta, no puedo decir que no existan, pero bueno, en este caso todos aquellos que estamos interesados en este tipo de cuestiones, nos interesaría justamente la evidencia que lo sostenga. Claro. Lamentablemente, en mi caso he tenido la oportunidad de, por ejemplo, ver alguna información que suele divulgarse como material de soporte, por ejemplo, decir que determinada luz o determinada fotografía o video, ¿no?, atestigua el paso de una nave nodriza, de un ovni o de algo así, y resulta que es un avión que está pasando y que cuando la cámara se deja, digamos, con el bulbo abierto, claro, da la línea que sea un punto, aparece como una línea, ¿no? Y sin embargo hay gente que no necesariamente conoce eso y dice, mirá, una nave cigarro. Claro. Nada que ver. Le da explicación y no, mirá. Claro. Exacto, y dicen, por ejemplo, esta es una nave de Apu, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a meter un montón de historias, de argumentaciones que, bueno, personalmente no comparto, si tengo mis dudas, yo las cuestiono directamente. Pero algo más que eso. ¿Apoya la idea de que algunos gobiernos pueden estar ocultando alguna clase de pruebas? Bueno, eso es difícil de saberlo porque si la ocultan, en principio no la podemos conocer, por lo tanto están bien ocultas, ¿no? O sea que no lo sabemos. Claro. Es difícil saberlo, o sea, últimamente ha aparecido, por ejemplo, los Wikileaks, donde se hacen afirmaciones en ese sentido, ¿no? Incluso hay un músico norteamericano de una banda punk, Blink 182, que se llama Tom DeLonge, que él está preparándose para supuestamente y próximamente difundir un documental que está haciendo, donde habría entrevistado a personas, digamos, de alto nivel, sea Fuerzas Armadas o a nivel gubernamental de los Estados Unidos, donde darían fuerza a esto de que hay algo, ¿no? Y algo, claro, que no es de este mundo. Cuando aparezca y lo veamos, ahí podremos realmente juzgar cuán válido es eso. Y acá yo colocaría un paréntesis, ¿no? Porque en este tipo de cuestiones no es raro que aparezcan de por medio, y de hecho ha sucedido históricamente, agencias de inteligencia, ¿no? Ahí no intento, digamos, colocar un marco de conspiranoia en todo esto, sino que esto es algo que se puede verificar porque hace unos años atrás los británicos han estado, y creo que ahora todavía están a punto de liberar el último lote de archivos desclasificados, que ellos los tienen en sus archivos nacionales, y un conjunto de esos documentos reconocían claramente que sus agencias de inteligencia habían estado, digamos, siguiendo, por decirlo de alguna manera, a la comunidad ufológica de su país, porque bueno, hay que decirlo, quien investiga fenómenos ovni, además de investigar cosas raras,
son personas que de algún modo están interactuando con información que puede estar ligada a conocimiento en materia aeronáutica, astronáutica, armamentística. Exactamente. Entonces, tal vez sin querer queriendo, un investigador se mete en un terreno que no le corresponde meterse, y tal vez descubra lo que no debería ser descubierto. Claro. E incluso también puede ocurrir una estrategia de contaminación, al revés sería en este caso. Claro. Que muchas personas en el mundo de la inteligencia hagan correr la idea de que se están viendo ovnis, cuando en realidad se están probando, por ejemplo, el F-117, y estoy hablándose 40 años atrás, ¿no? Claro. Entonces todos decían, triángulos voladores, y en realidad estaban probando prototipos de lo que serían los famosos aviones furtivos de ellos, ¿no? Entonces, que los gobiernos intervienen de alguna manera, sin dudas, porque estamos hablando de cuestiones de alta tecnología, ¿no? Se apropia, o sea exógena, ¿no? Foránea. Entonces, si se oculta algo, no podría afirmarlo, es posible, aunque tal vez no necesariamente con las expectativas que nosotros tenemos, en el sentido de que no nos digan que vienen de otros mundos, sino tal vez porque tal vez muchas de esas investigaciones terminen demostrando que en realidad lo que estaban haciendo era un plan sistemático de espionaje para ver en qué andaban metidos, y en una de ellas algún investigador quiso cruzar las vallas y meterse en una base aérea y espiar lo que no tenía que espiar. Esto, por ejemplo, ha pasado en Inglaterra en varias ocasiones, ¿no? Por lo tanto, ese factor de ocultamiento seguramente existe de algún modo, tal vez no con la idea que uno espera, ¿no? Acá en Argentina ocurre lo mismo, entonces. No estaría tan seguro. Yo lo veo más por el lado de que, bueno, en nuestro país siempre las cosas se hacen atando con alambre o medio improvisados, o a veces no dedicándole todos los recursos que deberían ser dedicados, ¿no? Es decir, yo creo que hace falta, existen órganos que se dedican a la investigación, ¿no? La Fuerza Aérea tiene su unidad, digamos, su oficina que se dedica a hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces se cuentan con recursos limitados, y básicamente todo termina siendo un análisis en escritorio, ¿no? De lo que son fotografías, lo que son videos, lo cual no está mal, porque toda investigación realmente implica un complemento entre lo que es trabajo de campo y lo que es un trabajo de gabinete. Muchas veces una huella, por ejemplo, ¿dónde se la va a analizar? ¿En el mismo terreno? Hay que llevar a un laboratorio, y un trabajo de laboratorio pasa a ser un trabajo de gabinete, ¿no? Digo porque a usted también seguramente le contará, suele haber esta discusión entre si está bien o está mal, o qué es mejor o qué es peor, si una investigación de campo, si una investigación de oficina, por decirlo de alguna manera, y en realidad ni una cosa ni la otra, las dos, porque son dos caras de una misma moneda.